Estamos leyendo las escrituras del Baal HaSulam, el portal de las intenciones. Preguntas se pueden preguntar en nuestro sitio. Preguntas relevantes se preguntaron durante la clase, la página 270. Estamos en el capítulo 7, la letra 78, las palabras del Ari. Antes que llegara el Adam Arishon y antes de la creación del mundo, estaban Zon, Ahor Beahor. Por eso todos los mundos por completo eran Ahor Beahor en el secreto de Asiá, que es Ahor Beahor. Por eso las tareas son en el secreto de la acción, porque ahí está la realización y todos estaban en el secreto de Ahor Beahor. Luz simple, 78. Antes que llegara el Adam Arishon y todos los mundos estaban en Ahor Beahor en el secreto de la realización. El aspecto de Hazé para abajo de cada Partzuf se llama Asiá. Y es lo que de Nikudim en adelante no hay en el Partzuf más que en Nagan. Y resulta por ello que el Rosh se mide como Briá y Neshama, y Hagat como Yetzirah y Ruach, y Tan'i de Hazé para abajo a Asiá y Nefesh. Y el asunto de Ahor Beahor significa que ahí hay dinim y están corregidos de forma de la desaparición, del ocultamiento en el secreto de Ahorem Baita. Y es el que está escrito que antes que fuera creado Adam Arishon no podía la acción purificarse de dinim, porque la iluminación del alma, a pesar de que se considera como Gar, y no hay ningún control y aferramiento a los externos en la iluminación de Gar, como se sabe. Por eso, aquellos se llaman Neshama y no corrigen el Partzuf, únicamente a Chabad Hagat en él, hasta Hazé, que es Briá y Yetzirah. Pero de Hazé para abajo, que allí se llama Asiá, que no pueden recibir Gar de la luz de Neshama, y queda más en el aspecto de Ahor Beahor, en el secreto de Ahorem Boita, porque ellos no se corrigen únicamente en Mojin de Hayá. Y hay que saber lo que dice que en cada grado hay dos Iburim. En el Ibur Aleph del grado que se hace sin la elevación de man del inferior, sino únicamente a través de Salik Berute, que significa que el superior eleva por su parte el man de sus inferiores hacia sí mismo y lo corrige en el secreto del Ibur, sin ninguna ayuda del inferior en el secreto, y el hombre no debe trabajar la tierra porque en el primer Ibur no hay existencia del inferior que pueda ayudar en su elevación de man de Bia. Pero el segundo Ibur se hace únicamente por medio de elevación de man con la fuerza del inferior Gufei, porque luego que ya tiene el inferior la realidad de la pequeñez, entonces él puede esclarecerse a sí mismo, man de Bia, y subirlo al superior con el secreto del segundo Ibur. Y el Adam Rishon está en el aspecto de inferior y hijo de Zon. En el momento que Zon alcanzaron el aspecto de Neshama de Hayá, que se llama el aspecto Gimel de los 7 aspectos, entonces elevaron el man de Adam Rishon hacia ellos en el secreto Salik Bereute, es decir, sin ninguna ayuda de Adam Rishon en sí mismo, porque entonces todavía no tenía ninguna realidad independiente que pueda ayudar en ello, sino que Zon lo elevaron y lo corrigieron en el primer Ibur a pequeñez. Y luego que nació, entonces se elevó con sus propias fuerzas man de Bia y subió a man de Zon y los retornó cara a cara. Es decir,
que por medio de Suman atrajeron Zon Mojin de Jaya, porque no hay cara a cara, panim panim, sino es por medio de Mojin de Jaya. Porque Adam Arishon nació de Zon, siendo que él no tenía más que Mojin de Neshama de Jaya, que estos Mojin no alcanzan a ser Gar para Hazé para abajo del Parzuf que se llama Asia. Y entonces resulta que el Hazé para abajo está en Ahor Beahor, pero luego que nació y alcanzó la pequeñez en perfección por medio de la Yenika, entonces esposó Azak Vesikel Vegadar el Kerem, es decir, que elevó su mano a Ibur de Mojin, que entonces atraen Zon los Mojin de Jaya, que los hace retornar Panim Bepanim. Y eso es lo que dicen, antes que llegara Adam Arishon, todos los mundos de Ahor Beahor estaban en el secreto de la Asia. Es decir, a pesar de que ya tenían Gar del aspecto de Neshama de Jaya, entonces en el secreto de la Asia, es decir, de Hazé para abajo, de Zon, que se llama Asia, no hay iluminación de Gar de Neshama que ayude, porque hace falta la iluminación de Jaya justamente. Y resulta que entonces que la Asia de Zon está en el secreto de Ahor Beahor, y así es en todos los grados, como se sabe. Podemos ver, dice el Rav, en verdad una maravilla que sucede en la creación bajo la influencia de la luz, sobre el deseo que creó de la nada, cómo el deseo de otorgar actúa sobre el deseo de recibir, que es opuesto a él, que así lo ha creado como una copia pero opuesta e influencia sobre él. ¿Qué clase de... qué cosa especial hay en la luz para poder hacer el deseo de otorgar? Sí, porque el deseo de recibir es solo una copia, como si no existiera, por sí mismo, ¿no? Como si no existiera. ¿Cómo la luz que influencia sobre el deseo de recibir? ¿Cómo forma de él toda clase de formas? Primero que nada, hace formas que se llaman los mundos, Olamot. El sistema general, este sistema general que circunda el alma, y luego se despierta allí, nace allí dentro del sistema general de los mundos, y cómo ellos trabajan en conjunto en una relación recíproca, los mundos y el alma, Neshama. Cómo el alma va creciendo hasta cierta etapa, ella crece por medio de los mundos, ¿sí? Que no tiene una existencia por sí misma, porque todavía no ha adquirido los grados de luz que puede semejarse a él, que nosotros decimos que el nombre del alma, nosotros decimos que hay una fuerza, un deseo, una fuerza de deseo que quiere semejarse a la luz por parte de sí misma. Es un problema muy grande. ¿De dónde eso proviene? Porque todo deseo es una copia de la luz, pero opuesto, ¿sí? Y cómo de pronto en este deseo se despierta algo que viene del deseo, ¿sí? Una fuerza que el deseo desea asemejarse a la luz. De ese momento en adelante nosotros estamos hablando sobre la creación de la criatura, y todas las etapas anteriores es el deseo que recibe toda clase de influencias de la luz. Eso no se llama que todavía llega a ser como una criatura, como resultado de nuestro mundo de
lo que sucede, que nace un bebé, existe, le proveen todo lo que necesita, hasta que va creciendo hasta la edad de 13 y un día, y entonces se llama mayor. Y entonces ya tiene independencia, una cuenta por sí mismo, una cuenta y las cosas buenas y malas que realiza. Es decir, podemos ver que hay aquí una acción de un sistema exterior hacia los Reshimó y la acción, la actividad del Reshimó desde cierto momento en adelante. Es lo que yo pregunté, ¿sí? Entonces, cuando esto sucede, cuando yo me despierto, llego al grupo, llego a la conexión con ellos, todo esto se refiere a la influencia del entorno, de los mundos, o la Mot, sobre el Reshimó, y el Reshimó que él ya comienza a partir de esto a moverse dentro de este campo de luz y busca un lugar como una carga eléctrica dentro de un campo magnético, y como él busca el lugar que le es cómodo, el lugar donde puede estar en equilibrio con este campo de fuerza. Y así él se ve a sí mismo. Y así todas las fuerzas actúan, funcionan para equilibrio, ¿sí? Para igualdad de forma. Es lo que nos cuenta aquí, que antes que fue formado el Adam había ciertas y ciertas acciones. Quiere darnos un prefacio a eso de que ya está el Adam y tiene, al parecer, la primera acción en su elección libre, y entonces él hace el pecado, etcétera. Comienza a aclarar a través de esto su relación hacia su entorno. ¿Está claro? En general, sí. Por favor. Yosef de Jerusalén pregunta, ¿qué significa que el superior eleva al inferior por su propia fuerza? Que el superior hace eso, ascensos y descensos. Estos se hacen por medio del superior. Siempre es por medio del superior. Pero la pregunta es si el inferior puede despertar al superior a hacerle así, o que el superior hace esto a través de este programa que se va desencadenando. El programa es solo uno. Siempre existe en el superior. Todo se encuentra en el superior. La pregunta es si el inferior, con su deseo, él en verdad se incluye en ese programa y lo hace funcionar, o en cierta porción actúa o funciona. Puede ser que yo estoy en a un estado y debo llegar al próximo estado, pero por lo menos yo en 5% o 50% o 100%, no importa cuánto, yo causo un cambio en mí. Puede ser que eso sucede. Depende de la medida de la participación. Y la medida de esa medida de la participación es considerado solo según mi inclusión en el grupo, porque allí está la luz y allí está mi estructura que yo voy formando. Es decir, que no yo, cuando yo digo yo, me refiero a que yo me incluyo en el grupo y trato, junto con otros 9 amigos, crear un Partzuf y 10 Sefirot. Continuemos. Sí. Él dice en el punto 78, antes que llegara Adam Rishon y antes de la creación del mundo había zona Ahor Bajor, por eso dice que en Ahor Bajor estaban los Dinim. ¿Usted podría explicar qué es Ahor Bajor y qué tiene que ver con Dinim? Dinim es simple, como panim y panim entre nosotros. Rostro a rostro. Si una persona está con su rostro frente a ti, significa que está dispuesto a aceptarte a ti, estar en conexión contigo. Ajor y ajor, posterior con posterior, no significa que no quiere estar en contacto contigo. Es decir, que hay fuerzas que deben corregir en panim, panim. Y no inmediatamente panim, panim, sino que puede ser también ajor, ajor, panim, ajor y panim, ajor, panim, panim, ajor. Hay 4 estados. Sí. ¿Y cuál es el significado que hay 2 sefirot que están a Ahor Bajor? ¿Qué significa en realidad? ¿Qué es ese estado? No son precisamente sefirot, así lo decimos, pero no son sefirot.
Siempre es una estructura completa, no puede ser solo una esfera. Pero digamos así que nosotros decimos, aunque nosotros decimos Jochma y Binah se encuentran Ajor Ajor o Panim y Ajor, no es un sistema, una estructura completa. Esto significa que si es Ajor y Ajor, no hay entre ellos conexión. Incluso Hasadim no se pasan el uno al otro. Más todavía, Jochma, Panim y Ajor Panim, puede ser que ya traspasan Hasadim. Y Panim también Jochma, dentro de Hasadim. Panim es rostro. Y el sistema está en un estado de Ajor Beajor. Entonces, ¿cómo? Ella, al parecer, está escondida, está apagada. Apagada. No funciona, ¿sí? La apagaron. Ajor, Ajor. No hay conexión entre las partes, ¿sí? ¿Qué quieres? Está claro, ¿no? Ajor, Ajor es espalda a espalda. Entonces describen el estado de dos Iburim, que el Ibur primero, el sistema se enciende y eleva el inferior y después al revés. Siempre todas las acciones son en el superior. El despertar de parte del superior, la ayuda del superior, todo del superior. Pero por lo tanto, por eso yo he dicho, di un prefacio, ¿sí? He dicho ya que se formó un sistema de los mundos, Olamot, para traer cada vez a la criatura al estado de la elección libre, que antes de la elección libre, todas las acciones se las hace el superior. Sí, como nosotros con nuestros hijos, así los creamos, ¿sí? Pero la persona puede hacer actos independientes por sí mismo, y entonces le permiten salir, le permiten hacer esas acciones, ¿sí? Así es. Nosotros así lo vemos en la corrección de las almas. Por lo tanto, así es en nuestro mundo, como resultado de las raíces superiores. ¿Se acabó? ¿Qué? Él siempre dice que el Rosh se evalúa. ¿Qué es lo que pasa en este Rosh? ¿Quién es el Rosh que dice eso? Tú estás acostumbrado a hablar de los Partzufim que trabajan en Tzimtzum Aleph, como Galgal, Ta'ab, Sag, todo está claro, se acabó. Porque su Rosh es en Sof, y de allí ellos jalan en lo posible para poder otorgar. Aquí hablamos sobre Partzufim que ellos se levantan de aquellos que se encuentran en Bia, de los Reshimot que están quebrados, el mundo de Atzilut y los mundos Bia. Ellos son Galgal Tenaim, Enahab, Olamot Bia es Ozen Jotempe, ¿sí? Por lo tanto dice, los Partzufim que se levantan en Bia, Yetzirah y Asiya, y los mundos de Bia los divide en tres partes. Rosh Toch Sof, Rosh en Bria, Toch en Yetzirah y Sof en Asiya. Noran. Sí. Está claro porque la cabeza es Rosh, es Neshama. Por supuesto que Neshama. Como la materialidad. La creación es Neshama. No quiero oír de eso. Rosh es Kelim, que ellos se encargan solo de la decisión. Luego hay Toch, los mismos Kelim que estuvieron antes aquí en la decisión, ahora lo que han decidido ya lo realizan, reciben. Y una parte de los Kelim que no pueden recibir porque Rosh decidió que no pasan a ser Sof, es decir, tienes al fin y al cabo el deseo de recibir, y el deseo de recibir trabaja en cuanto a discernimientos, en cuantas acciones. Una de las acciones es la importancia. Es el pensamiento, es el esclarecimiento, es la decisión. Todo esto se llama Rosh, pero es el mismo deseo de recibir.
Nos parece que hay una parte que se llama Rosh. No, así lo dibujamos en nuestros bosquejos, pero no hay una cosa así. Es el mismo deseo de recibir, eso sucede, pero Rosh debe ser anterior a las otras acciones, por lo tanto así lo dibujamos, una arriba, ¿sí? Luego Toj, en su importancia, ese deseo de recibir que puede recibir con el fin de otorgar según las decisiones en Rosh. Luego Sof, el mismo deseo de recibir que no es capaz según las decisiones de Rosh para recibir con el fin de otorgar. Pero todo eso dentro del deseo de recibir solamente, por completo. No hay aquí una división, ¿cómo decirle?, del mundo material, como en el mundo material, que yo te veo a ti, tienes Rosh, cabeza, sí, pero parece que no. Y luego Tojisof, no hay una cosa así en la espiritualidad, hay solo deseo. Y el deseo, según la calidad de su trabajo consigo mismo y lo que influencia sobre él actúa una vez que Rosh, una vez que Toj, otra vez que Sof. Y es en cada grano del deseo, en todos los deseos. Eso en verdad, en la espiritualidad, no. Sí. Para que yo entienda, todo lo que está escrito aquí, ¿esto es lo que él piensa? Es decir, lo que dice Rosh, Brian Shama y todo eso. Cuando usted dice deseo, ¿el deseo piensa? ¿O ahora está diciendo que como que el deseo tiene un pensamiento? No comprendo esto. Como el deseo de recibir, que fue creado por medio de la luz y pasó 4 aspectos de luz directa y decidió que quiere recibir, tragar toda la luz, o que quiere sacar toda la luz, o que quiere recibirlo con el fin de otorgar o con el fin de recibir, no importa, que quiere realizar acciones, él quiere realizar acciones especiales con la luz ya desde Ein Sof, que la luz lo creó a él en 4 aspectos, el deseo de recibir que sale después de los 4 aspectos, que hace una restricción y luego una pantalla y luz circundante, retornante. ¿Qué significa el 4 aspecto? Los 4 aspectos de luz directa que decide que ahora hace una restricción y luego hace una acción. Ella decide. Es decir, ¿qué puedes decir? ¡Wow! ¿Qué sucede aquí? Algo especial. El deseo de recibir, que solo siente placer, más placer, menos placer, un placer de Hasadim, un placer de la luz de Jochma, pero trabajan sobre él, ¿sí? Lo engañan así. Ahora, por primera vez, cuando él siente vergüenza, fíjate, ¿qué sensación se despierta en el deseo de recibir? Por primera vez que le trata a él la independencia, una existencia por sí mismo, la vergüenza. Es decir, yo me separo de la luz, yo soy opuesto a la luz según mis cualidades, según mi deseo, según mi naturaleza, y yo no estoy de acuerdo con esto. Todo esto es el comienzo de la criatura futura. Por medio de esto él llega. Ese es su comienzo. Yo trato de pensar, usted habla de tantas cosas, nosotros tenemos una mente de forma corporal. Ahora cuando usted dice que el deseo corre, yo entiendo que actúa la mente sobre el deseo de la mente. Eso tú lo decides. Saltamos de un lugar, del principio de la bría hasta el final. No, hablo acá del fragmento de Rosh. Yo quiero entender lo que sucede. No pertenece a ti lo que está escrito aquí. Claro que no, pero ¿qué actúa sobre qué? ¿Qué funciona en ti? La mente, la cabeza o el corazón, tú lo decides. A veces sí, a veces tú no tienes Rosh, cabeza. Tú así estás con solo tu corazón funciona. Te sientes loco con lo que siente el corazón, ¿sí? Llega a ti. ¿No tienes nietos todavía? ¿Tienes? Ah, qué lindo. Llega tu nieto, el pequeñito, o una nieta, creo que influencia más sobre ti, ¿sí? Fíjate tú, como yo veo qué cara tiene ahora, sí, una cara así hermosa y sonriente. Por primera vez lo veo. Entonces llega tu nieta, la chiquita, ¿sí?
se sienta sobre tus rodillas, así, sí, y pide algo de ti. Entonces, ¿cómo piensas? ¿Con la cabeza o con el corazón? Con el corazón, sí, por supuesto. La cabeza no funciona, sí, está bien, está bien. Eso significa que no tienes Rosh, tienes solo Lev, el corazón, sí. Igual, con relación, si vienes a ti, no sé quién, tu señora. Entonces solo la cabeza trabaja. ¿Sí? Entonces tú comienzas con ella un momento, hay que hacer aquí un cálculo, esto, lo otro. Eso somos nosotros, sí, pero en la espiritualidad tú no puedes hacer funcionar el corazón sin la cabeza y la cabeza sin el corazón. Se llama el corazón piensa y la cabeza siente. Hay una inclusión recíproca y solo por medio de esto nosotros llegamos. Por lo tanto, debe ser la luz Hasadim como una vestidura de la luz de Jochma. Bueno, guay. Casi terminamos la clase. Otras preguntas, sí, ¿qué podemos hacer? Sí. Eres. Escribe aquí que en cada graso hay dos iburim. El primer ibur se hace sin la elevación de man del inferior, sino por medio de sadik de Geuta, que significa que el superior eleva por sí mismo el man de su inferior para corregirlo en el secreto de ibur sin ninguna ayuda del inferior. En el secreto de que la persona no debe trabajar la tierra porque en el ibur Aleph, el primer ibur, no puede ayudar al como trabajo. en nuestro mundo. Alguien pregunta sobre la gota de semen que quiere nacer o no, y luego cuando nace, hasta que crece, le dan todo y se acabó. Y eso es así como sucede en el mundo. Sí. Ahora yo tengo una semana explotando de todo lo que estamos aprendiendo aquí porque estos somos nosotros y todos sufren todo el tiempo de estudiar esto. Lo que a nosotros nos sucede, usted nos está construyendo el primer ibur, nos ha pasado por todos los grupos de Israel, incluyéndonos en todo el grupo, hicimos el Congreso de Europa, que lo sintamos y lo traigamos, son todos procesos de trabajo del deseo al Congreso, que tenemos la tendencia de trabajar con fotos. Pasa algo y de mañana desaparece. Hay que estudiar de cerca, que hacer una película que se acumula. Estuvimos en Beersheba, en Galil, en Tel Aviv, en Haifa, y nosotros estamos en Europa y estamos recolectando las carencias y usted nos elabora todo eso, que esa carencia que va a llegar a concretarse en Ibur Bet, en el Congreso. Eso es lo que deseamos. Por supuesto que nos encontramos con relación a esto en Ibur Aleph. La verdad es que aquí Ibur Aleph no somos nosotros lo que hacemos. Ibur Aleph aquí es que yo doy al superior trabajar sobre mí, funcionar sobre mí, que yo sé lo que él hace y yo me encuentro en conocimiento completo y yo le ayudo en todo lo posible, solo que yo todavía hago esto de forma pasiva. Pero yo me incluyo, yo fluyo con él. Es decir, estudiaremos sobre eso, que aquí es Ibur Aleph sin conocimiento como en nosotros. Pero también así podemos aprender de esta forma por el momento. ¿Qué significa fluir con él? Yo siento una gran presión de esta acción, mucho esfuerzo. Fluir con él significa, primero que nada, debe ser con alegría, que tú te encuentras bajo las manos del Creador. Eso es lo primero. Segundo, que tú debes ayudar, aunque tú no sabes precisamente sobre qué influencia, sino que de una forma, digamos, todo lo que está en tus manos hacer, hazlo. Eso sería más correcto decirlo así. Sí. Yo siento todo el tiempo un esfuerzo para sostener toda esta imagen que construye todo el tiempo, todas las carencias y colores de todos los grupos, todos los anhelos de la vesija, en la extensión que usted nos trae de todos sus tonos. Es una sensación de un esfuerzo, no un paseo, aunque eso tiene mucha alegría.
tiene mucha belleza. ¿No es correcto? ¿Hay que actuar de otra manera? Es cierto. Esperemos que el próximo domingo haremos un paso más hacia adelante y luego en nuestro congreso. Y pasamos ahora a